tienta por ahí también. Sí, hermano, me encanta. Tacho, Nelson. Yo siempre digo que la cocina para mí para mí es una terapia. Es una terapia. Sí, yo disfruto tanto cocinar, brother. Yo creo que si yo no hubiese sido psicólogo, yo definitivamente hubiese sido chef. Yo voy a serme más amigo tuyo, ¿sabes? A mí me apasiona porque mi papá y mi mamá eran así. Usted iba a mi casa y si no había comida o se acabó la comida, créeme que usted se va a tener que quedar allí porque mi mamá iba a preparar algo, ¿sabes? Yo lo vi tantas veces mi mamá, chacho, y mi papá, que yo soy así. Yo me gusta llevar comida a la gente, el centro de consejería, los estudiantes. Yo tengo 6 estudiantes y me dicen, ay, doctor, usted nos está malcriando a nosotros porque nos dio buena nota, nos dio enseñanza de cómo hacer el trabajo terapéutico. Aparte de eso, nos engordó también porque salimos con 4 o 5 libras más en estos 4 o 5 meses de práctica en la clínica. Eso no es usual, así que le felicitamos por ese detalle. De hecho, cuando estaba haciendo mi internado doctoral en San Juan Capistrano, en Trujillo, yo iba 2 veces a la semana y yo siempre llevaba algo. Y las enfermeras y los psicólogos y los psiquiatras me decían, usted siempre trae cosas de picar aquí, pan, jamón con y cositas. Así llevaba 20 huevos hervidos. Wow. Para que cada uno... Entonces, me gusta, me encanta y ver la gente disfrutando. Sí. Entiendo ahora parte de por qué tu esposa está feliz contigo. Yo estoy comprendiendo la felicidad de la esposa de Nelson, que de hecho la conocí el domingo que fui allá. Pero estoy comprendiendo por qué es una mujer tan feliz. ¿Qué yo puedo hacer para que Fernan sea tocado y me sorprenda una mañana así? Sí, déjame yo hablar con Fernan, unas sesiones terapéuticas. Pero cuajito no. Yo la he sorprendido, lo que pasa es que la sorprendo con cosas que no... con cuajito, con lengua de vaca, hepatitis de cerdo. Me trae lengua de vaca, sí, mechada, que es riquísima, yo la preparo también. Bueno, sí, yo sé, pues, mi papá era un chef y entonces, digo, no chef de profesión, pero chef de práctica. Y de verdad que yo, ya a los 12 años yo cocinaba en mi casa. ¿A los 12? Hacía arroz blanco, habichuela guisada, pollo guisado. Sí, a los 12 años ya yo cocinaba. Me apasioné tanto por la cosa. No, de verdad no sé por qué no me convertí en chef. Pero me apasiona. Y entonces yo lo hago más bien como algo terapéutico, un hobby, algo que me encanta hacer, me relaja, lo disfruto y cuando veo que la gente está disfrutando lo que yo hice, yo wow, me encanta, yo wow, qué bien lo está disfrutando. Y eso me apasiona mucho. Vamos a hacernos pana de él. Oh, sí. Y tú me llamas o yo te llamo. Para que sea el doctor. Vamos a caerle. La familia me dice cuando van a casa, dice, este hombre cuando llega a la casa, muchacho, desde que llega a la puerta hasta que sale, le está taponando comida a uno, taponando comida. Y yo, pues, mi hijo, pues. Pero nada, quiero bendecir a los hermanos, ¿verdad? Estamos en el aire ya hace rato. Pues yo estoy acabando como si no estuviese en el aire, pero la paz de Dios para cada uno de ustedes, ¿verdad? Para mí es una bendición. Venía escuchando, ¿verdad?, algo del segmento anterior y qué bendición, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar hoy de un tema. Mi esposa me preguntó anoche, papi, ¿de qué vas a hablar? Porque Juan Carlos me escribiste, pero yo estaba en terapia y ayer estuve de las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Precisamente vi 5 parejas nuevas y 4 de seguimiento. Entonces, dije, nada, yo voy a esperar, orar al Señor esta mala mañana y yo tengo tantas cosas que yo puedo compartir y voy a esperar. Esta mañana, me vino así, es que yo siempre digo, Señor, dame lo que está allí guardado. Está allí guardado, es lo que hace que va a buscar el registro, esto es lo que va a sacar, tíralo eso. Por eso le dice, abre tu boca y yo la llenaré, pero hay que llenar primero. Abre tu boca y yo la llenaré, pero de lo que está dentro ya. Entonces, hoy quisiera hablar sobre si he agotado todos los recursos antes de tomar mi decisión final de divorcio. Wow. Sí. Tengo esto porque las últimas 2 semanas le dije a mi asistente que no pusiera gente nueva y si la gente sigue llamando y dije, pues, nada, vamos a darle oportunidad a algún grupito más, 5 o 10 más. Ese es el corazón del pastor. Sí, chico. Definitivo. Sí. Y le debo la salvedad a ellos que yo te estoy viendo, pero tú vas a hacer una intervención en crisis, porque yo sé que la situación está bien crítica, pero no te puedo garantizar que te puedo ver en una semana o 2, porque tengo mucha gente, pero créeme, esta intervención en crisis, si ponen en práctica las recomendaciones,
no va a resolver total y absolutamente y radicalmente la situación, pero sí le va a asistir, por lo menos para que el sangrado pues se detenga y no, ¿verdad? Sí, no haya más daño. Sí. Y entonces pues ellos han aceptado así. Precisamente la última persona que vi anoche, que atendí anoche, es de Pensilvania, lo hice por videocámara. Y de verdad, y qué bueno que tuvimos 1 hora y media y se quedaron más tranquilos, vi en su rostro de ambos, wow, como una luz de esperanza. Excelente. Sí, y eso llena a uno tanto. Es una pareja joven, qué bueno, y reconocieron que necesitan y están dispuestos a luchar y a trabajar y a desarrollar las cosas que tienen que desarrollar para que lo que hicieron ante Dios, el compromiso de matrimonio, se pueda dar. ¿Cuál sería ese escenario antes de una decisión final? Sí, yo le digo a la gente, cuando van a la gente a la oficina, Juan Carlos, le pregunto que desde cuándo está ocurriendo esta situación. Porque cuando yo hago la pregunta, lo que quiero es auscultar, ¿verdad?, cuán crónico está la situación, cuán crónica. Porque mientras más tiempo haya pasado, más intervención y más trabajo tenemos que dar. No es lo mismo coger una infección en su primera etapa que ya coger la metastizada. Sí. Siempre que tú coges una situación en las etapas primeras etapas, el pronóstico es mucho más alentador, mucho más, ¿verdad?, prometido de que va a salir. ¿De vez en cuando le llega alguna pareja que decide a tiempo? Sí, he tenido, no mucho, pero he tenido parejas que al año y medio de estar casado, como esta pareja que tengo, ya 2 años y medio, decidieron buscar ayuda. Y eso es excelente. Pudieron haberlo hecho antes, pero aún así cae dentro del range que es excelente. No pasaron 8 años, 10 años, 15 años, como yo he tenido otras parejas que han pasado 20 años o 15. Wow. Donde una situación está allí, se baja los niveles, aparentemente está resuelto, aparentemente funcionamos como un mes o 2 y vuelve a ocurrir los mismos episodios y ocurre la misma situación de distanciamiento por unos días a la semana. La cosa se disipa o se calma o se baja los niveles, vuelve, pero nunca se ha resuelto. Realmente se empañetó. Se empañetó o se puso un vendaje encima, como que ya esto está curado. Y no se brega con la situación para llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Simplemente nos calmamos porque después de que nos insultamos y estuvimos indiferentes 2 o 3 días, fuimos al culto, la palabra nos dio en el corazón, en nuestra mente, entonces como que asumimos una actitud de vamos a reconciliar, pero no es resuelto. Y entonces como que todo está funcionando, pero eso está latente allí, eso está allí guardado, ¿sabes? Entonces vuelve y se repite, entonces es un ciclo, se va convirtiendo en un ciclo. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que la persona decide separarse o decide terminar la relación sin haber antes buscado la ayuda terapéutica. El primer paso es yo dejarle saber a mi esposo o a mi esposa de cómo yo me estoy sintiendo y qué me gustaría, qué modificación me gustaría que hiciera para que esto funcionara. Pero claro, hay que decirlo de una manera asertiva, ¿verdad? Porque ese es el gran problema, que le decimos, pero la forma en que decimos no es efectiva, porque es falta de respeto, bajo insulto. Entonces, ¿qué pasa? Ya, esa es la primera. Si yo intenté eso y han pasado varios meses y esto se vuelve a seguir repitiendo, ese resultado implica de que necesitamos ayuda. Entonces me dice, especialmente la femina me dice, no, es que yo siempre se lo dije, vamos a buscar ayuda, pero él no quería ir. Y usted fue. Porque entonces delega la responsabilidad en él. No, yo hice lo posible de decir a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, de que necesitamos buscar ayuda. Fantástico. Pero él no quiso, o ella no quiso. Ajá, y usted fue. Porque el hecho de que usted lo haya presentado la opción y la otra persona se negó a aceptar la opción, no significa que el problema está resuelto. Significa que usted entonces debe moverse usted. Porque moviéndose usted posiblemente va a provocar que en la asistencia terapéutica usted modifique algunas cosas que usted entiende que están correctas. Y es un elemento precipitador para que la otra persona siga actuando como está actuando. Pero cuando yo busco la ayuda terapéutica, yo reconozco y me doy cuenta, espérate, es verdad, es que yo también
tengo mis cosas, yo tengo que... Entonces voy a modificar yo unas cosas y posiblemente, más, casi sí, de que la otra persona se dé cuenta que usted está haciendo un cambio de actitud y de trato hacia esa persona y podría provocar que esa persona se dé la oportunidad de integrarse. Una vez yo conocí una historia, esta persona empezó a hacer unos cambios radicales en su vida y en su matrimonio, pero entonces resultó que la esposa le dijo, mira, a ver cuánto dura con esos cambios. O sea, había un escepticismo, ¿no? Sí. Que lo que hacía era que pues se perpetuaba, aunque se estaban logrando cambios. Sí. Cuando eso pasa. Sí. Y esa expresión se da cuando la persona trató de hacer el cambio, pero no fue asistido. Ajá. Y entonces vuelve y recae, vuelve y promete hacer el cambio, hace unos ajustes, pero vuelve y recae. Y entonces la otra parte dice, voy a ver hasta cuánto le dura. Ajá. Porque se ha convertido en un ciclo, en un patrón de promesas que veo un esfuerzo, pero no es consistente. Dura un mes, una semana, 3 semanas, pero vuelve, porque no fue asistido. O sea, si yo le digo a las personas, siempre que hay que hacer un cambio de conducta o de actitud, no es fácil hacerlo solo. Ajá. No es fácil. No lo es. Se necesita una asistencia, un coaching, un mentor, un orientador. Porque en el proceso de yo hacer el cambio, como no tengo la destreza y el dominio de perpetuar ese cambio todavía, porque, oye, mi conducta es una conducta de mucho tiempo y eso va a resistirse a que yo lo modifique. Mientras yo esté consciente de lo que tengo que cambiar, posiblemente tengo el poder de ajustarlo, pero el día que no esté consciente, pero lo que sale es el patrón aprendido de muchos años, y ahí es que da la recaída. Que eso lo pasa mucho en las terapias. Me dice, doctor, salimos de la terapia, wow, mire, las primeras 3 semanas, yo dije, wow, la primera terapia, ¿qué cambio? Sí, porque en la primera terapia que se le dio el plan de trabajo, la persona se comprometió y estaba consciente de los ajustes que tiene que trabajar. Y estuvo consciente varias semanas. Ay, tengo que cambiar esto, espérate, déjame. Entonces, no, tengo que cambiar esto. ¿Por qué pasa? Pasan 2 o 3 semanas, la situación de la vida, el trabajo, los hijos y aquello y lo otro, no estuvo consciente. Se te fue. Sí, no está consciente. ¿Tú no estás consciente 24/7 de las cosas, sí o no? Yo no sé si te ha pasado, yo estaba guiando en el momento, adiós, pero yo voy para el Sendero de la Cruz y yo tengo que ir a la oficina. Porque como fui tantas veces en esa ruta, a veces tu guía está automático. Así mismo. Sí, porque no estás consciente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa persona está consciente, ya no puede manejar ese patrón de conducta inadecuada que tiene que modificar y entonces vuelve a recaer. Entonces, ¿qué pasa? Que eso vuelve a repetirse una y otra vez. Entonces ahí es que viene la persona y dice, sí, está bien el cambio, qué chévere, pero vamos a ver hasta cuándo le dura. Porque posiblemente eso ha ocurrido ya en muchas ocasiones y se pierde la credibilidad. Y se puede dar el caso, doctor, también, este es otro giro, se puede dar el caso de que la otra parte esté predispuesta ya. Sí, claro. O sea, que entonces ya mismo cae, ya mismo vuelve. Está predispuesta porque ya no hay credibilidad. Ok. O sea, cuando yo no creo en ti porque tú dijiste algo y las 2 o 3 semanas volviste a hacer lo mismo y volviste arrepentida y me lo dijiste y volviste a hacer lo mismo, la próxima que me lo diga, yo dije, ay, fíjate de esto, yo estoy pendiente ya. Le voy a dar 2 días, 3 días, 1 semana le voy a dar. Pero si consistentemente ha fallado, entonces... Porque no ha buscado la ayuda de asistencia. Esto es un proceso, todos los procesos en la vida deben ser asistidos. Mire, Dios no creó al ser humano un ser, ¿cómo decir? No voy a decir dependiente ni codependiente, voy a decir interdependiente. Vamos a usar la palabra interdependiente, porque siempre yo necesito un otro. En la vida, Dios creó un ser social, donde dependemos interdependemos del uno del otro. ¿Ve? Entonces, hay cosas, especialmente la conducta, porque la conducta se convierten en patrones, en hábitos. Una conducta es un hábito, una conducta, algo que tú ya haces habitualmente. ¿Qué pasa? Cuando esa conducta es inadecuada o me está afectando el resultado de lo que yo quiero, que en este caso mi relación matrimonial, yo puedo estar consciente de que necesito cambiar, pero tal vez no tengo el mentor o el facilitador que me ayude en ese proceso, porque yo necesito a alguien que me ayude o que me oriente o que me asista.
no es que dependa totalmente de mí, es que me dé esas primeras herramientas, ¿verdad? Y crea conciencia que esto es un proceso, porque la gente a veces va a la oficina pensando de que, por ejemplo, una pareja que de 28 años con unas situaciones y piensa que en 2 sesiones ya se resolvió lo que por 28 años no trabajaron. Pero doctor, una pareja que 28 años consistentemente han enfrentado los mismos problemas, no se pudiera culpar a uno de los dos que decida yo quiero terminar. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces, como una pelota de diario, el ser humano muchas veces crea costumbres, porque el ser humano es bien adaptativo. ¿Tú has visto a las mujeres maltratadas? Que el hombre le da puños, patas, bofetadas, y lleva años. Y muchas veces terminan hasta asesinadas. Porque se crea una costumbre, muchas veces porque unas creencias que tengo o unas ideologías que tengo que me llevan a yo permitir esos abusos y atropellos en mi vida. Y cuando eso se sigue dándose, voy perdiendo lo que se llama la autoestima, mi autovalor, y voy permitiendo eso más. Porque el ser humano es un ser adaptativo. Alguien dijo un día, no me acuerdo si fue el doctor Río, un amigo, colega, que dijo, algo parecido al amor es la costumbre. Y a veces, que parecido al amor. Yo estoy viviendo con esta persona tantos años que ya me acostumbré a esta persona, pero no facilito el proceso de la pasión y de la intimidad, que es la conexión. Simplemente, uso y costumbre. Vivimos allí, estamos allí, nos llevamos bien, nos peleamos, nos discutimos y estamos allí. Y eso está bien, no es decir que eso está mal. Pero la relación matrimonial es mucho más que llevarnos bien. Es la intimidad, es poder saber que yo siento algo por esa persona, que me agrada estar con esa persona, que me une con esa persona, que se llama la intimidad en las 5 dimensiones. Intimidad que intelectual, intimidad emocional, la social, la física, que es los besos, abrazos y relaciones sexuales, y la intimidad espiritual. En la medida que yo trabajo en esas 5 dimensiones humanas, yo voy creando una conexión con esta persona. Porque la intimidad lo que produce es conexión. Mientras más yo me una o más yo comparto con alguien, más me apego a esa persona. Por eso es que el Señor quiere que tú le busques todos los días para crear esa intimidad con Dios. Porque al crear intimidad con Dios, yo creo lo que se llama una conexión más profunda con Él. Por eso es que hay que orar todos los días. Todos los días que orar. Tú le hablas a Dios y Él te habla a ti. Pues, Él te habla por la escritura, Él te habla por un mensaje. Mi esposa me dijo, wow, la pastora Guidina ayer, mi esposa, estuvimos haciendo la prueba de la prueba del COVID, porque la iglesia pues cada cierto mes o 2 meses hace la prueba para todos los que trabajan. Pues fuimos ayer a sacarme la sangre. Y mi esposa decidió, después de esa situación en la iglesia, porque llevaron los laboratorios allí en la iglesia y bueno, cientos de personas, imagínate tú. Se quedó en el discipulado de la iglesia de la pastora y me dice ayer anoche cuando llegué a casa, me dice, papi, la pastora dio un mensaje, clase de palabras, Dios nos habló a todos. Ve que Dios habla. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de un mensaje, a través de la radio, cuando escucha mensaje, digo, wow, qué palabra. En estos días estuve escuchando a Matías, esa palabra que trajo el martes. Sí. Yo me voy a tener que sentar a escribir, Sacho, porque lo que trajo fue de la paz. Sacho, lo desmenuzó bien lindo. Me encantó. Y dije, wow, qué palabra, brother. Esa palabra yo tengo que cogerla para mí. Exacto. Y me voy a sentar en estos días que estoy libre, voy a escuchar la emisora y voy a escribir para después, ¿sabes? Seguir bendiciendo a otros. Exacto. Pero Dios habla, entonces yo me comunico con Dios, Dios se comunica conmigo. Inclusive a través de la naturaleza, a veces, mire, Dios usa lo que sea. Yo he recibido palabras de gente que tú dices, en serio. Gente que, hijo de Caín. Y Dios ha usado a todos los hijos de Caín para darme una palabra a mí. Yo, no me conoce. Usted esto y esto. Y yo, ay, santo. Y yo digo, pienso aquí, eso fui yo. Y yo, wow. Porque a veces limitamos de la forma en que Dios nos habla. Correcto. Dios habla de Dios. Wow. Y le queremos poner libritos, así yo quiero que tú me hables. Exacto. Y Dios le dice, ya te hablo. Pero lo que quiero decirle es que, volviendo al tema de matrimonio,
Yo he agotado todos los recursos antes de tomar la decisión final de divorcio, porque la gran mayoría de las personas no agotan los recursos. El divorcio, que yo creo en el matrimonio, aunque hay situaciones, ¿verdad?, que usted no puede mantener el matrimonio porque el matrimonio, como he dicho muchas veces, el matrimonio es la relación más complicada porque se requiere que dos personas quieran lo mismo. Y yo puedo querer y luchar y trabajar y agotar todos los recursos para poder mantener el matrimonio, pero si la otra persona no tiene la misma actitud, yo no puedo obligarla, porque el matrimonio comienza con la libertad decisional. Wow. Entonces, yo lucho por el matrimonio, pero antes de llegar a esa decisión final, que es trascendental, sí, yo escuché un mensaje de un pastor de hace muchos años y nunca se me olvida. El divorcio trae estrago a la vida del ser humano. Miserias. Y yo he visto gente, el divorcio trae miseria, porque está rompiendo un pacto. Y cuando tú rompes un pacto, brother. Claro, dice, pero doctor, si yo hice todo lo posible, agoté todos los recursos, he hecho todo, y la persona aún insiste, pues entonces tú estás libre en el sentido de que tú hiciste lo propio. El divorcio se da por la dureza del corazón. ¿De quién? De una de las partes. Yo no fui duro, yo hice todo lo posible, yo hice los ajustes, yo busqué la ayuda, yo te sigue tratando bien, yo estoy dispuesto a luchar, yo he hecho todo esto, pero la otra persona no lo quiere. Y decide la otra persona simplemente irse. Pues entonces, yo estoy libre. Pero rompió el pacto y va a haber consecuencias, sí, no para mí, para el otro. Porque yo luché. Y Dios sabe que no depende totalmente esa decisión de mí, depende de dos. Yo hice mi parte, claro. Tú no hiciste la parte. Entonces hubo dureza de aquella parte, dureza de la otra parte, no mía, de la otra parte. Claro. Entonces las consecuencias son para la otra parte. Pero hay gente que llega a la decisión de divorcio sin antes agotar los recursos. El primer recurso es, usted haga la intervención con su... Si usted no ve resultados en varios meses, necesita buscar ayuda terapéutica. Dios ha preparado hombres y mujeres con base de fe cristiana. Yo no estoy de aquí limitando, estoy reduciendo, ¿verdad?, la capacidad intelectual y profesional de colegas que no son creyentes de Jesucristo. No, son gente muy preparada. Pero tenemos gente que también tiene la fe cristiana, la fe que usted tiene, en la misma línea. Entonces Dios ha preparado hombres y mujeres. Qué bueno que en este tiempo, en el tiempo que yo me crié, no había muchos psicólogos cristianos. Ahora, chacho, hay un semillero. Yo, gloria a Dios, gloria a Dios, de hombres y mujeres que se están preparando en conducta humana, en consejería psicológica, en terapia, en todo. Y wow, qué clase de bendición. Qué bueno. Entonces, agota ese recurso y luego de ese recurso le va a ir asistiendo y en el proceso vamos dándonos cuenta el curso de la relación y la toma de decisiones que tenemos que dar. Porque en algún momento, si no hay progreso, si no hay esa estabilidad, pues eventualmente hay que tomar decisiones. Pero una decisión no basada a mi emoción, no una decisión basada a mi frustración, sino basada a que yo hice todo lo posible, pero hay renuencia en la otra parte. Después de haber agotado todos los recursos. Después de haber agotado todos los recursos. Doctor Nelson Torres, ¿dónde le consigue la gente, doctor? Bueno, estamos, el número para llamar, ¿verdad? Para orientarse, vamos a ver cómo lo hacemos de orientarse. Es el 787-619-4223. Yo le sugiero a la gente que en vez de llamar, que envíe un texto. Y entonces a mi asistente va a estar, ¿verdad?, comunicándose con usted y dándole orientación y todos los detalles que usted necesite, ¿verdad?, tener. Excelente. Felicidades, nos vemos el año que viene. Sí, la paz del Señor. ¡Feliz año! Muchas bendiciones a todos. La paz de Dios. La bendición. 8:56.